¿Cómo están? Un episodio más aquí en Confianza. Yo soy Juan Manuel Jiménez. En plataformas digitales me pueden encontrar como @JuanmaPregunta. Oiga, a partir del día de hoy arranca el anuario aquí en Confianza. Todo lo que se ha vivido en este 2024. 2024, el año en el que México tuvo a su primera presidenta mujer. El último año de Andrés Manuel López Obrador en la escena pública, pero que de herencia dejó un partido político convertido en una ola guinda arrolladora capaz de modificar la Constitución a su antojo. Aquí hablamos de todo, cuestionamos todo, te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu día. Piensa, opina, escucha, lanza una crítica. Quédate con nosotros y platícanos aquí en Confianza, con Juan Manuel Jiménez. #Confianza. 2024 comenzó el lunes. Fue bisiesto, año del dragón, pero de la eterna campaña. Apenas el 18 de enero comenzó la etapa de precampaña del proceso para renovar la presidencia de México, que concluyó con la única novedad de que Jorge Álvarez Maínez reemplazaría a Samuel García de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano después de que fue, impedido para competir por autoridades judiciales. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba, la piochilla aquí, para mandar. Pero Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada candidata presidencial de Morena PT Verde Ecologista. Ocurrió en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Recordemos el momento. Tengo claro, compañeros, compañeras, que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. Protesto como candidata a la presidencia de la República. Protesto como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Qué momento, ¿no? Y Xóchitl Gálvez se convirtió en la candidata del PRI, PAN, PRD y con un evento en cada partido. ¿Por qué no? Lo que está en juego no es quién forma el gobierno. Lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena, más que continuidad, lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional. Quieren fundar un régimen sin contrapesos. Quieren un poder que no esté obligado a rendir cuenta. ¡Órale! Y aunque la precampaña se cerraba, el presidente López Obrador siempre hacía referencias al proceso electoral y el 26 de enero respondió a la propuesta de Xóchitl Gálvez de hacer mañaneras para apuntalar lo que sería su futura campaña. Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto. A las 10 de la mañana, no le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está muy bien, que eso es parte de la libertad. Muchos fifís no se despiertan temprano hasta el día de hoy, de acuerdo al presidente López Obrador, o quien fuera el titular del Poder Ejecutivo. Ahora vámonos al 25 de enero, donde la coalición del PRI, PAN y PRD consumaba el reparto de sus pluris al Senado. Por el PRI, el primero en la lista fue su líder nacional Alejandro Moreno. Le siguió Carolina Villano, la secretaria general, y el entonces diputado Pablo Angulo. Y reapareció en la lista don Manlio Fabio Beltrones, hoy ya expriista. Y en la Cámara de Diputados repitió su coordinador Rubén Moreira y apareció Cristian Castro, el sobrino de Alito Moreno y ex candidato a la gubernatura de Campeche, así como Carlos Mancilla, el líder de la Red Jóvenes por México. Le digo, se repiten y se repiten los mismos personajes.
políticos de altura, con carácter, con conocimiento, honestidad, patriotismo y visión de futuro, son los que están dando la cara hoy con la gente. Son los que el pueblo necesita, que tengan capacidad para dar resultados, para comprometerse. Basta en este país ya de las ocurrencias. Y bueno, la historia nos indicó que ninguno de esos ganó y se les otorgó el pase libre a una plurinominal en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso por parte del tricolor. Y el PAN postuló al Senado al presidente nacional Marco Cortés, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, a Lili Telles y Enrique Vargas, quien aspiraba a la gubernatura del Estado de México, ¿se acuerda? Bueno, y a la Cámara de Diputados se nominó a su coordinador Jorge Romero, al coordinador de senadores Julián Rementería y a la senadora Kenia López Rabadán. Y como siempre, los mismos de siempre en distintos puestos. Con fuero, por supuesto. Y el 2 de febrero, ya llegamos a febrero, se informaba que Morena definió sus pluris al Senado y en la lista resaltaban Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad de la capital del país, y la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. También estaba Beatriz Mojica, la exsecretaria general del PRD, y Félix Salgado Macedonio, senador y papá de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y en lo que el carril de la política avanzaba, el carril de la violencia se imponía a la realidad de los políticos. Esto ocurrió el 2 de enero. En un tianguis navideño hubo una balacera que dejó 2 muertos y 7 heridos y la detención de 10 delincuentes en la colonia agrícola oriental en la Ciudad de México. Estas eran las imágenes y aquí parte de lo que narraba un reportero en el lugar de la noticia. Cuerpo de un hombre quien sus compañeros aseguran era un comerciante y no un extorsionador, quien falleció luego de esta balacera. Pero es justo. Y es que no todo fue política en este 2024 electoral, también la inseguridad se desató. Ocurrió en un mercado en las calles de la capital del país. Y nos vamos ahora al 3 de enero. Tras ser extorsionados, se confirmó que aparecieron más de una treintena de migrantes que fueron privados de su libertad en Reynosa, Tamaulipas. En enero también llegó el primer domingo del año, pero con 86 homicidios dolosos, de los cuales 16 se cometieron en una sola entidad, en Guanajuato. Para el 16 de enero, el diputado federal panista Enrique Godínez había sido levantado junto con su equipo en la carretera de Uruapan a Zamora, allá en Michoacán, y después fue liberado. Los hechos ocurrieron cuando Enrique Godínez regresaba de uno de los cierres de pre-campaña de Xóchitl Gálvez. Estamos viviendo momentos muy altos de inseguridad. Me duele lo que está sucediendo en todas las familias. Hoy yo pude abrazar a mi familia, pero cuántas y cuántas familias ya no pueden abrazar a sus seres queridos. La respuesta es muchísimas familias. El sexenio más violento que se haya vivido en la historia moderna de nuestro país. Pero seguimos con lo que lamentablemente sucedió en este 2024, la inseguridad. El 21 de enero recordará que en Coahuila fue el epicentro de un atropellamiento de aficionados del Monterrey afuera del Estadio Corona. El saldo, 1 muerto y varios heridos. 7 fueron los detenidos. Una camioneta que atropelló a unos aficionados de Monterrey. Algunos dicen que fue a propósito. Otros dicen que hay un video en el que se ve como el conductor pierde el control de la camioneta, se pega con un taxi y termina embistiendo a todas estas personas. Desafortunadamente, una mujer murió y hay varios lesionados. Un momento que se hizo viral a nivel internacional. Y hablando del terreno internacional, la violencia impactó también a Ecuador. El 8 de enero, el presidente Daniel Noboa se vio obligado a declarar estado de excepción por la fuga del delincuente Adolfo Macías, el Fito, el líder de los Choneros, esta organización criminal que es gigantesca en Ecuador, la más grande, y que están vinculados con el cártel de Sinaloa. Nosotros no vamos a negociar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo.
Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Oiga, pero un día después, un comando del grupo criminal Los Tiguerones ingresó a las instalaciones del canal de televisión ecuatoriano TC Televisión allá en Guayaquil y tomó como rehenes a varios empleados, incluyendo al conductor del noticiero que se estaba transmitiendo. Y después de horas, los secuestradores fueron liberados, al igual que las personas que fueron secuestradas. ¡La policía! ¡Que se vaya la policía! Imagínense, no tienen ni la seguridad en el país ni en la empresa para que entren criminales y hagan de las suyas en un programa en vivo. Y hablando de violencia, el 9 de enero se registraron al menos 30 hechos de violencia en Ecuador, que incluyeron quema de autos, la privación ilegal de la libertad de distintos policías. Y para el 10 de enero, el líder de la organización criminal Los Lobos en Quito, Fabricio Colón Picos, el Salvaje, se fugó de la cárcel. En abril fue recapturado. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro. Bueno, y también el 2024 va a pasar a la historia por un descuido gubernamental. El 29 de enero, cuando el presidente López Obrador confirmó que los datos personales de reporteros que cubren las mañaneras y que estaban custodiados por Presidencia de México quedaron a la luz pública y se difundieron hasta en las redes sociales. Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad. Qué cosa, ¿no? Se filtraron las informaciones personales de quienes cubren la fuente presidencial. Y el entonces presidente, sin presentar ni una sola prueba, culpaba a la oposición. Y el 30 de enero, en medio de la etapa de intercampaña del proceso electoral para renovar la presidencia de México, fue reabierta en su totalidad la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro del tramo de Tezonco a Tláhuac, después del cierre de mayo de 2021, cuando recordará que una trave colapsó y provocó la muerte de 26 personas. Me voy a febrero. El 5 de febrero México conmemoró el 107 aniversario de la Constitución que rige al país. Y ese mismo día, el entonces presidente López Obrador lanzó el anzuelo para la oposición y la base de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum con la presentación de un mega paquete de reformas. La más importante, la cirugía al Poder Judicial, que contempla que todas las autoridades, hasta la Corte, se elijan a través del voto popular. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Parte de la reforma que presentó, pero también reforma a pensiones, que elimina el sistema de 1997 y que propone una bolsa del dinero que surja del pago de impuestos para que trabajadores se jubilen al 100%. El 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco
al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo. Y en ese mismo mes, periodistas de Estados Unidos revelaron que su país indagó acusaciones de vínculos del narco de aliados del presidente de México. La información enfureció al presidente López Obrador. Y si ellos tienen sospechas, ¿sí?, de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir. ¿Va a presentar con la una denuncia? secretaria de Relaciones. Y el punto más álgido llegó el 22 de febrero, cuando el presidente López Obrador reveló el número telefónico de una periodista, de Natalie, la autora del reportaje publicado en el New York Times. Y un día después, el entonces presidente justificó la violación a la ley que protege los datos personales. Lo hizo así, le recuerdo. No hay ningún error. No. Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Y amagó con volver a exhibir los datos de los periodistas, vea. No exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número. Y nuestro ingeniero de audio también se enojó en este 2024 porque filtramos sus imágenes, también violando evidentemente la ley a la protección de datos personales. Pero al final de este espacio le tengo su número para que ya le consiguen ustedes alguien, por favor, para este año nuevo. A ver, eso sucedía en México. Y los ojos de Estados Unidos y de muchos países del planeta estaban en el conflicto en Gaza. El 29 de febrero, soldados de Israel abrieron fuego contra civiles que estaban en Gaza y mataron a más de 100 personas. Y Chile también dio ejemplo de que el cambio climático existe con el incendio forestal que consumió grandes áreas de Viña del Mar y Valparaíso. El saldo, 132 muertos y 40,000 damnificados. Además, conocieron el dolor de perder a su expresidente Sebastián Piñera, quien murió cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba para reunirse con empresarios para ayudar a la reconstrucción de Valparaíso. Y El Salvador. El Salvador conoció la reelección con Nayib Bukele, el hombre que ha enfrentado a los criminales. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y en contraste, el expresidente de Honduras fue declarado culpable del cargo de narcotráfico en Nueva York, allá en Estados Unidos. Y el 29 de febrero, Canadá nos impuso visas para los mexicanos porque en 2023 más de 25,000 mexicanos solicitaron asilo. Noche del jueves. Hasta hoy a las 11:30 de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea. Pues sí. Y el 1 de marzo quedó para la historia por el comienzo oficial de la etapa de campaña de la elección más grande de la historia de nuestro país. Por primera vez, 2 mujeres buscaban la presidencia del país con posibilidad de ganar y con mensajes de continuidad o cambio. Y aunque no arrancaron al mismo tiempo, los mexicanos en esta época escucharon propuestas de candidatos a 8 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, al Senado y a la Cámara de Diputados.
La candidata oficialista Claudia Sheinbaum arrancó en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza favorita de la coalición Morena PT Verde Ecologista y, por supuesto, de su líder, Andrés Manuel López Obrador. 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Solo hay 2 caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la transformación o que regrese la corrupción? Y eso es lo que se oye en todo el país. Bueno, evidentemente en las campañas se iban a equivocar. Y con el arranque, las propuestas de siempre. Nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República. Les pregunto, ¿vamos juntos y juntas? ¿Vamos a organizarnos para ganar la elección, conquistando la esperanza y el porvenir? ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez comenzó a la luz de las velas en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país. La certeza a las madres que me han acompañado en este recorrido y que he escuchado su dolor, que haremos lo imposible para hacer que las madres buscadoras sean escuchadas, atendidas en todo lo que merecen. Me aseguraré de garantizar el financiamiento de un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Es a los negocios de la extorsión y reactivaremos las economías locales. Ya basta que aquí en Fresnillo los locales estén cerrados por miedo al cobro de piso. Y en Guanajuato firmó con sangre, no es broma, firmó con sangre la promesa de mantener los apoyos sociales, lo que en redes sociales también fue calificado como un error. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Un pacto de sangre, y donde la sangre estuvo a punto de correr fue en un puesto de tacos del metro Chilpancingo en la alcaldía Cuauhtémoc. Nunca un taquero de mal humor había amenazado a una mujer así. Vamos a quebrarnos a un pendejos aquí, ¿qué tal? Tráetelo, sí, güey, tráetelo. No hay pedo, yo los pago, no hay pedo. El puesto fue retirado y sin derecho a la reubicación. Qué bueno, porque eso no se vale. 2024. El año de Beautiful Things del cantante y compositor estadounidense Benson Boone, que llegó el 18 de enero de 2024 y se viralizó rápidamente en TikTok. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Buenísima la canción, ¿se acuerda de ella? 2024, el año en que vivimos la elección más grande en la historia de nuestro país, donde hubo un montón de momentos chuscos en la política mexicana, en las campañas electorales, pero todos esos momentos se los presento en la parte 2. Cuídese mucho y no baje la guardia. Aquí hablamos de todo, cuestionamos todo, te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu día. Piensa, opina, escucha, lanza una crítica. Quédate con nosotros y platícanos aquí en Confianza, con Juan Manuel Jiménez. #Confianza.